alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos, el movimiento Guardianes de la Constitución celebró el pasado domingo 10 el Día Internacional de los Derechos Humanos, donde el objetivo fundamental era recordar que la corrupción es violatoria de los derechos humanos, de los derechos fundamentales establecidos inclusive en la Constitución de la República. Porque estamos luchando en contra de la corrupción desde que se inició la Revolución de Abril de 1965. Y se comprueba cuando el presidente constitucional en arma ya, Francisco Alberto Camaño Deñó, declara el 24 de mayo que la revolución, entre otras cosas, se debió a la corrupción. Y lo declara en un momento en que las tropas norteamericanas nos habían invadido desde el 28 de abril de ese mismo año. A pesar de que fue una lucha contra la corrupción, como se expresa en esa publicación que ustedes pueden ver y leer, a pesar de esa comunicación, nos invadieron. Se vincularon los norteamericanos a los grupos corruptos que habían, los que estaban vinculados al triunvirato y los que habían dado el golpe de Estado al profesor Juan Bosch. Bueno, nosotros, los militares y combatientes constitucionalistas, hemos estado trabajando desde ese momento hasta hoy para que la corrupción sea erradicada y al contrario ha crecido a niveles que el actual gobierno surge al poder como consecuencia de esa percepción de la corrupción que mediante el trabajo de día a día que hicimos nosotros y otros grupos se llegó a entender que había que luchar para que ese gobierno cayera. Nosotros, como ya ustedes han observado la publicación, tienen que saber que también nos hemos pronunciado en muchas ocasiones, en rueda de prensa, en la peregrinación contra la corrupción, donde visitamos todos los obispos del país, menos uno que no nos recibió. Él sabrá la razón. Pero lo visitamos y denunciamos que había que luchar contra la corrupción todo el tiempo. Sin embargo, a pesar de que el periódico La Nación publicó lo que expresaba Camaño contra la corrupción, le repetimos, fuimos invadidos. No obstante a eso, entonces, el pasado domingo tuvimos que pronunciarnos contra la corrupción de nuevo. Lo invito a escuchar los pronunciamientos o parte de los pronunciamientos que hicimos ese día. Pongan mucha atención. Nosotros
Nosotros reconocemos que hay ahora un gobierno por primera vez en la historia de nuestro país que ha enfrentado la corrupción como ha podido. Esa corrupción secular de siglos. Esa corrupción, compañeros, que tiene muchas trampas y que se encarga de embobar a las personas ignorantes cívica y éticamente, y que se aprovechan de la ignorancia de un pueblo que vende un voto por el hambre que ellos mismos, los corruptos, le han sembrado. A esos políticos les recordamos, compañeros, que en la Revolución de abril de 1965, en 4 meses, murieron 2.850 civiles en la calle, defendiendo la democracia, la libertad y la honestidad del gobierno del profesor Mojocho. Que murieron 600 soldados de San Isidro, que murieron 500 soldados constitucionalistas, que murieron mal contados 42 soldados americanos y 172 heridos en 4 meses, sin contar los que murieron siempre, muchos años, básicamente los 12 años de Joaquín Balaguer. A todos ellos les decimos que los militares y combatientes civiles de 1965, agrupados en este movimiento cívico guardianes de la Constitución, hemos decidido apoyar al presidente actual Luis Abinader para que continúe la lucha contra la corrupción, que la continúe y que no se devuelva, porque si se devuelve también nos va a tener a nosotros en contra. Nosotros no vamos a ceder, no vamos a dar un paso atrás en la defensa de nuestros principios constitucionales. Que lo sepa el mundo. Si Singapur, una islita pequeña del tamaño del municipio de Santo Domingo Norte, ha podido colocarse en el primer lugar de la educación en el mundo y en uno de los mayores ingresos per cápita, la pregunta nuestra es ¿por qué nosotros no podemos? Todo va a depender de la dignidad y el honor con que nosotros defendamos este país. Y nosotros lo tenemos y lo hemos demostrado y no hemos cedido y nadie nos ha podido comprar ni amedrentar. Estamos firmes aquí para que en este país se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto, para que aquí se acabe el relajo. Sin embargo, vimos que al otro día el Departamento de Estado norteamericano se pronuncia contra la corrupción e impone restricciones de entrar a su país a unas 30 personas que en el mundo habían incurrido en actos flagrantes, criminales contra la corrupción. Entre ellos, el ex procurador general de la República, que había logrado de grupos vinculados a la ONU que se pronunciaran a favor de su libertad. Ahí la ONU está cometiendo otro crimen. Y ahí el Departamento de Estado norteamericano hace un acierto en la lucha contra la corrupción que fortalece lo que estamos haciendo en este país.
en esa lucha que tiene 58 años, que de manera incesante hemos luchado por ella. Entonces, con esa publicación del Departamento de Estado en contra de la corrupción, se pone de acuerdo en que la revolución no fue a favor del comunismo, era a favor de una democracia constitucional. Lo invitamos, después de ver esa publicación del Departamento de Estado, que todos deben de analizarla y compararla y saber que estamos en una nueva época, porque el mundo democrático hay que salvarlo. Los americanos se equivocaron cuando nos invadieron. Y cuando usted lee la declaración que dio L. Ron Bunker el 12 de octubre de 1983 en su casa de Vermont, Estados Unidos, y que está publicada en la biblioteca Lyndon B. Johnson, que fue quien era presidente a la hora de la invasión norteamericana, ustedes se van a dar cuenta que aquella vez se equivocaron, porque debieron haber estado de parte de nosotros, que éramos los que defendíamos la lucha contra la corrupción. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Lo importante es que ustedes lean esa declaración que dio L. Ron Bunker, donde dice que la situación en República Dominicana en la revolución no era de comunista contra capitalista, sino que era de sectores conservadores contra sectores liberales. Es lo que él afirma en sentido general. Se cometió un crimen donde en 4 meses murieron 2.850 civiles, de acuerdo a datos suministrados por la Cruz Roja. Murieron 500 soldados de San Isidro, 600 de los militares constitucionalistas y civiles, y murieron 42 norteamericanos en 4 meses. Nosotros esperamos que a partir de hoy, que a partir de estos momentos, la lucha principal en el mundo sea contra la corrupción. Es a partir de ahí, como analizaremos en otra entrega, ya hemos analizado anteriormente, que existe la delincuencia, la violencia, la pobreza, las madres desprotegidas, los jóvenes desprotegidos, los ancianos desprotegidos, los niños hambrientos. Todo eso tiene un principal motivo, la corrupción. Y los guardianes de la Constitución seguiremos firmes en nuestro propósito de que esta campaña política para el 2024-2028 sea una campaña contra la corrupción y que el pueblo no apoye a ningún candidato, ni a la presidencia, ni a regidor, ni a nada que no tenga un programa para luchar contra la corrupción en los 158 municipios del país y 235 distritos municipales. Hay que terminar con ese cáncer. Bendiciones. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra
a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió.